Ya, a ver chicos, empezamos. Vamos a ver un repaso hasta magnetismo, ¿ya? Electromagnetismo. Un repaso general. Temas son variados, así que presta atención. Quiero, por favor, que te vayas midiendo a ver cómo estás en los temas. ¿Sí? Como ya estamos, creo que cerrando... ¿Qué mes estamos? Septiembre, ¿no? Ya me perdí. Estamos cerrando septiembre, ¿sí? Ya falta poco para tu examen, así que es bueno que vayas recordando todos los temas. Y sobre todo viendo más o menos en qué estás fallando o qué te falta. ¿Sí? A ver, la primera. La primera es de caída libre, ¿está bien? Recuerda que nosotros conocemos a estas alturas todas las propiedades y deberíamos usar la que más nos conviene. Este es un problema clásico. Te dice que lo sueltas desde cierta altura y en el último segundo recorre 30 metros. Como es caída libre, voy a hacer esto. Si a esto lo llamo V, esto sería V más 10. Porque en un segundo aumenta de 10 en 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a aplicar esta propiedad. Por los datos que tengo. Tengo distancia, tengo velocidades, ¿cuánto sería la suma? 2V más 10. Y el tiempo que suma. De aquí despejo el valor de la velocidad. Sería 30-60, la velocidad operándolo es 25. Ya está, la velocidad es 25. Entonces, el dato me dice que parte del reposo, o sea que es 0. ¿Sí? El dato me dice que parte del reposo. ¿Está bien? Parte del reposo. ¿Dónde está? Déjame verificar. Se soltó. ¿Cuándo se suelta parte del reposo? Entonces, mira. La velocidad es 0 al inicio, y si V es 25, esto sería 35. ¿Esto qué quiere decir? Que llegar hasta este punto se demoró 3,5 segundos. Por lo tanto, la altura, ¿cómo se calcula? Como 5 por tiempo al cuadrado. 5 por 3,5 al cuadrado. Operándolo, no me acuerdo, 61,25 creo que es, déjame ver la clave. Sí, 61,25. ¿Ves? Ya está. Y eso es un problema trampa, la mayoría no sabe cómo trabajar. En caída libre, cuando me dicen 1 segundo, 2 segundos, o en el último segundo, 1 segundo antes de llegar al piso, recuerda que la velocidad varía de 10 en 10. Entonces, si tú eres sube, el otro es sube más 10. Nada más. ¿Ya, chicos? Luego me hablan de la número 2. Esta es la ecuación, ¿cómo le llaman esto? La ecuación vectorial de la posición para un MRU. Por propiedad, es así. Comparándolo, ¿sí? Comparándolo, tenemos la posición inicial, velocidad inicial y aceleración. La posición inicial, fíjate, el que no tiene t, ¿cuánto es? Menos 5. El que acompaña a t, v sub 0. El que acompaña a t, 2. Vamos a colocar cuánto hicimos. Más 2. Y la aceleración, si este es menos 8 y acá me dice medios, la aceleración tendría que ser menos 16, porque la mitad tiene que ser menos 8. Entonces ya tenemos esos datos. Y hay preguntas variadas. Una de las preguntas es, al inicio, ¿está acelerando o desacelerando? Entonces, si tú eres positivo y el otro es negativo, al inicio desacelera, porque las direcciones son opuestas. Oye, parte del reposo no parte del reposo, porque la velocidad al inicio no es 0. Escucha, es diferente a parte del reposo a parte del origen de coordenadas. Parte del origen de coordenadas tampoco, porque dice menos 5. Quiere decir que está a la izquierda del origen. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? El móvil parte del origen del sistema de referencia, falso. No parte del origen. Parte menos 5 a la izquierda. ¿Su velocidad inicial es más 2? Sí, más 2. Eso es verdadero. La aceleración es menos 8. Falso. ¿Sí? La aceleración es menos 16.
Falso, verdadero, falso. La clave es beso. Luego vamos a la pregunta de estática, la 3. Esa sí no es de admisión, es un poco más de pre. ¿Sí? No, ya no suele venir de esa forma. Pero igual ustedes tienen que aprender. Agarramos, tú sabes que aquí se traza el diagrama de cuerpo libre. El peso sería 200. Por acá tenemos la normal. Como esto intenta mover hacia la derecha con las fuerzas, aparece la fricción que se opone. ¿Sí? La fricción que se opone. Ya tendríamos todas las fuerzas. Una vez que trazas tu diagrama de cuerpo libre, tienes que ver a la chueca. La chueca en este caso es 50. Para descomponer me dan un ángulo. ¿Sí? Debe ser 37. Me voy a contar. Ahora déjame verificar. El ángulo así es. El ángulo es 37. ¿Ya, chicos? Entonces, si el ángulo es 37, las componentes, por ser el 50, las componentes serían 30 y 40. Al costado de 37 es 40, al otro lado es 30. Y lo parto. Entonces, hacia abajo en total hay 230. Entonces, la normal sería 230 porque se debe anular. Listo. Ahora sí. Entonces, voy a aplicar las propiedades para la fuerza de rozamiento, pero, escucha, pero, me doy con la sorpresa de que hay dos, y el problema no me dice si está en movimiento o no. ¿Sí? No me dice si está en movimiento. Estático cuando está en reposo y cinético cuando está en movimiento. No me dicen si está en movimiento o no. Ahí entonces, lo que vamos a hacer es analizar la fuerza de rozamiento máximo. ¿Cómo se calcula la máxima fuerza de rozamiento o la máxima fuerza de oposición? N por mu sub E. ¿Cuánto vale la normal? 230. Por mu estático, que es 0,5. Entonces, la fuerza de rozamiento máxima, ¿cuánto es? Multiplicándolo sería 115. ¿Sí? 115. ¿Ya, chicos? Sería 115. Ah, bacán. Ahora vamos a comparar. La fuerza resultante, 40 más 50 es 90. Esa fuerza es menor a la fuerza de rozamiento máxima. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Escucha. Que tú estás aplicando una fuerza para mover a ese cuerpo de 90. Pero la máxima fuerza de oposición es 115. Recuerda, fuerza de rozamiento o fuerza de oposición. Si tú solo lo empujas con 90 y el bloque soporta 115, quiere decir que no logras moverlo, que no vas a lograr moverlo. Entonces, como la fuerza resultante es menor a la fuerza de oposición, entonces quiere decir que permanece en reposo. Y si permanece en reposo, entonces la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0, equilibrio. Entonces, fíjate, si acá hay 40 hacia la derecha y 50 hacia la derecha, o sea, 90 en total hacia la derecha, este tiene que ser 90 para que se equilibre y cumpla la condición de reposo o equilibrio. No lo olviden, por favor. Cuando me dan los dos, estático y cinético, y no me indica si está en movimiento, ustedes tienen que analizar primero si la fuerza aplicada supera a la de máxima oposición. ¿Ya, pequeños? No lo olviden. Luego vamos con la número 4. La número 4 me habla de calorimetría. Me dice que un bloque metálico de 0,03 de calor específico de 1 kilogramo de masa y a 200 grados se coloca en un calorímetro que contiene 200 gramos de agua a 0 grados centígrados. Bacán. A ver, el de menor temperatura a la izquierda, 0 grados, 200 gramos de agua, o sea que el calor específico es agua. Ya está, ¿sí? ¿Listo? Determine la temperatura de equilibrio en calorías si el calorímetro absorbe 1400 calorías. Ay, ay, bacán.
Listo, ya basta. Esto de acá es el del agua. ¿Sí? Vamos a poner acá agua. Y también te hablan del calorímetro. ¿Sí? Calorímetro. Y lo vas a meter con, se van a combinar con un bloque metálico de 1 kilogramo a 200 grados centígrados. 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos. Y C sube 0,03. Ya está. Fíjate, ¿ah? Entonces, oye, ¿eso de 1400 cómo se usa? Ahora lo vamos a indicar. Me están diciendo 0 grados. Cada que hablan de 0 o 100, para el agua, claro, debo tener cuidado y verificar en qué estado se encuentra. ¿Sí? Si me dice que es hielo a 0, debo transformarlo. Pero como solo me dice que es agua, el calor va a elevar la temperatura, nada más. Voy a considerar por este lado la temperatura de equilibrio, el X. Entonces acá sube, pero cuando esos dos suben, sube el calor del líquido más el calor del recipiente, o sea, del calorímetro. Y este otro metal es el que baja, o sea, el que pierde. Entonces tenemos el equilibrio, ¿no? O el balance, QL del recipiente igual al calor que pierde el metal. El calor que gana el líquido, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se mata? C sub E, masa, variación de temperatura, de 0 a X, X, ¿sí? De 0 a X es X. Luego, sería el calor que gana el recipiente, el calorímetro, pero eso es dato de forma directa. O sea, no me daban los datos del calor específico del calorímetro ni nada por el estilo. Me dan directamente el calor que gana el calorímetro, el calor que absorbe. Oye, ¿cuánto absorbe el calorímetro? El recipiente, 1400. ¿Sí? Directamente ya te lo da. ¿Y quién pierde? El otro. ¿Cómo se calcula? Se mata. C sub E, masa, y variación de temperatura, 200 menos X. Ya está, 200 menos X. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Ya, chicos? Ya tú ya sabes que ahí es solo ya parte operativa. A estas alturas has operado un montón, ¿no? Ya estamos ya te has preparado, mucho, no sé, 3, 4 meses desde que empezamos en junio, pero no recuerdo. Entonces, ya sabes que eso es solo operar. 0,03 por 1000 es 30, ¿sí? Es 30. ¿Ya, chicos? Sería 30 por 200 menos X. A ver, le sacamos al menos un 0 para que sea más pequeño, ¿sí? 20x más 140 igual 3 lo meto, 600 menos 3x. Y de aquí despejo x. ¿Está bien? Despejo x. 600 menos 140 sería ¿cuánto? 460. 460 entre 23 sería 20. El x sería 20 grados centígrados. Y esa es la temperatura de equilibrio. Chicos, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Recuerda que no te daba valores para el calorímetro, como suelen darte, ¿no? Calor específico, masa. ¿Está bien? Pero lo que te dan es directamente el calor que absorbe o que gana. En la número 5, me olvidé de borrar la 6. En la número 5 me dice, una carga puntual de más 4 por 10 a la menos 4 se ubica en el origen de coordenadas. ¿Ya? Determina el trabajo en joule necesario para trasladar una carga de más 5 por 10 a la menos 6. Vamos a trasladar una carga de más 5 por 10 a la menos 6 desde, ¿dónde está? Desde la posición 6,0, este es el inicio, hasta la posición 3,0, este es el final. Entonces, el trabajo externo para trasladar una carga ya sabemos cómo se calcula. Carga móvil, la que se mueve, voltaje final, menos voltaje inicial.
Y los valores van con signo, la carga es positiva. 5 por 10 a la menos 6. Oye, ¿cómo se calcula el voltaje final y el voltaje inicial? Bueno, vamos a calcularlo acá arriba, ¿no? La propiedad es constante, carga fija, sobre distancia al final. ¿Cuánto es la carga, la constante? Primero, 9 por 10 a la 9. ¿Cuánto es la carga fija? 4 por 10 a la menos 4. ¿Y cuánto es la distancia de la carga hacia el punto final? Fíjate, 3. Y eso lo tenemos. Sería 9 entre 3 es 3, por 4, 12. 12 por 10 a la 5. Entonces ya tengo el voltaje al final. 12 por 10 a la 5. Oye, ¿cómo se calcula el voltaje al inicio? Igual, la misma jugada, el mismo procedimiento. ¿Sí? Es la misma carga, lo único que cambia es la distancia. Para el inicio, la distancia sería 6, o sea, el doble. Eso quiere decir al ojo que me queda 6 por 10 a la 5. 6 por 10 a la 5. Bueno, lo operamos. 12 menos 6 es 6. 5 por 6, 30. Y quedaría solo 3. Hoy el 30 no, porque 10 a la menos 6 y 10 a la 5 es 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 por 30, solo 3. ¿No, chicos? Entonces, la clave sería de la 5 avioncito. ¿Te das cuenta? Entonces, tú cuando vas a admisión pequeña, vas a tener que recordar todas las propiedades, porque no te lo van a dar en orden. No es que, ya, tema de electrostática, tema de vectores, ya, recordar las propiedades. No. Te van a dar todos los problemas y ustedes van a tener que, darle con todo. A ver, vamos con las consultas. Un ratito. Espera. ¿Qué material? Chicos, me olvidé de preguntar. El material está colgado, el nombre es Repaso hasta electromagnetismo. Creo que ya se lo pasaron. A ver, la 1, y ahora vamos a repetir la 1 algo rapidín, ¿sí? No te preocupes. La 3 dado, ya, bueno, ya está. La 3 dado, no creo, a ver. 3, sí, 3 dados, tienes razón, 3 dados. Pruebo los dos. Pucha, Rocío, no sé. Pruebo los dos, medio tramposín ese comentario. Me imagino que te refieres a la número 3. No pruebas los dos para fuerza de rozamiento. Lo que debes hacer es probar el máximo valor y verificar si la fuerza aplicada puede vencer o no a la fuerza máxima de oposición. Si no lo vence, permanece en reposo. Y si son iguales, Angie también permanece en reposo. ¿Está bien? Para que se mueva tiene que ser mayor. ¿Por qué el calorímetro se suma con el agua? Por lo siguiente, a ver, ¿dónde está? Espinosa, a ver, escúchame. El calorímetro se suma con el agua porque al inicio, el calorímetro imagínatelo como un vasito, una olla, pues, ¿no? Al inicio, tú tienes en un vasito agua, al inicio, y luego vas a agregar un metal. ¿Está bien? Entonces, si al inicio tienes agua y el vaso, quiere decir que los dos se encuentran a una misma temperatura. Los dos se encuentran al lado izquierdo. Y cuando le agregas un metal caliente, no solo se va a calentar el agua, sino también el recipiente. ¿Sí? Se calientan los dos. Es por eso que sería calor del que gana el líquido, calor que gana el recipiente. ¿Quieres hacer una prueba? Más tarde en tu casa, agarra una taza a temperatura ambiente y vierte agua caliente, ¿no? Hirviendo, pues. Te vas a dar cuenta que la taza, o sea, el recipiente, también se calienta. ¿Ya pequeño? Profe, en la 3, ¿de qué me sirve usar el coeficiente estático? Para ver si se mueve o no. Porque no sabemos si se mueve, no te dice.
No sabe si se está moviendo. O sea, no porque tú le apliques una fuerza, ¿sí? Una fuerza a un determinado cuerpo, ese cuerpo tendría que moverse. Eso no se sabe, se tiene que analizar. Imagínate que vas por la calle Tiburón, ¿sí? Ah, no, pequeña. Imagínate que vas por la calle y te encuentras con una roca enorme, pues, ¿no? Una roca pero enorme, un rocón. Y tú dices, bueno, lo voy a arrastrar porque soy muy fuerte. Por más que tú agarres y empieces a empujarlo, lo más probable es que no se mueva eso. ¿Por qué? Porque la fuerza de oposición es mayor a la fuerza que le aplicas. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Ya dije por qué se suma. Mi Classroom está mal, pero ya lo arreglé. No, pues, pero si el Classroom de alguna personita está mal, yo creo que la mayoría se conoce y puede, o sea, se puede pasar el material, ¿no? No creo que no tengan amigos, ¿no? Y si no, por favor, preséntense, hagan una reunión Zoom, un videíto entre ustedes para que se conozcan mejor, pues, ¿no? Eso sí, nada de acoso, por favor, ¿ah? Por ahí Humberto, que está por ahí. Humberto tiene un historial, pero terrible. Ya tengan cuidado, chicas. Humberto, sí, sí. Humberto, San Miguel, ese tipo, sí, sí. Todas, por favor, de lejitos, amigo. Y si la superficie es lisa, no hay rozamiento, pequeñita. Si es liso, no hay rozamiento. ¿Sí? Si es liso, no hay rozamiento. Humberto me odia por eso, porque lo delato siempre. A ver, chicos. ¿De dónde sacó? No sé. Ah, ya. El 6 por 10 a la 5 lo saqué de forma análoga. Es que calcula el voltaje al final. Y el voltaje al inicio es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia para el voltaje al inicio? La distancia. Para el final hay una distancia de 3. Para el inicio hay una distancia de 6. ¿Cómo sé qué carga tomar? Fácil. Por teoría, se les ha dicho que este Q es la carga móvil. No se olviden. Es la carga que está en movimiento, la que vas a trasladar. Entonces, ¿cuál de las cargas es móvil? ¿El 4 por 10 a la menos 4 o el 5 por 10 a la menos 6? La carga móvil es ella. ¿Sí? Esa es la carga móvil. Y esta es la carga fija, la que no se mueve. ¿Ya, pequeños? Tienen que ir recordando, a ver si ya se están olvidando. Es muy importante esa parte. Ya, ahora sí. A ver. Vamos a ir un poco más lento entonces para que... Un cachito más lento. Lo de la número 3, la de la fuerza de rozamiento, esa no es muy importante. Solo la dejé ahí para los más ciclones. Los más ciclones sí deberían conocer eso, pues, porque ya algo tienen que hacer. Pero los más baves aún no es necesario. Recuerden, se le agrega el recipiente, escucha, se le agrega el recipiente, ¿por qué? Porque recuerda, el recipiente es una taza con agua. Si tú agregas algo caliente, se calienta el agua y el recipiente también. Ambos absorben calor. Es por eso que se deben sumar. A ver, la 6 la hacemos después. Oh, ¿por qué no? Es óptica. Y aún no vemos óptica. Ese es un repaso, era un repaso completo. Le he quitado moderna, varias cosas.
Ya, a ver chicos, están buenos los problemas, ¿ah? Vamos con el número 7. Esa es la más clásica. A ver. En la número 7 me hablan de un diagrama de cuerpo libre, ya sabes esa estructura. Te dice, para el sistema de bloques mostrados, calcule la aceleración del sistema, la aceleración y la tensión. Bueno, no debe ser coma, no debe ser 2.60. Bueno, ya, la aceleración y la tensión de la cuerda. Bueno, caballero, te dice que es liso todo, ¿ah? Entonces trabajamos. Tú sabes que acá hay un peso. Aquí está la normal. Aquí está el otro peso. Y por aquí está la normal. La tensión solo se representa cuando se paran los bloques, nada más. A ver. Aquí está bacán, perpendicular al plano de movimiento. Por aquí está chueca, así que la voy a partir en dos. Voy a trasladar el ángulo de 37. Siempre es normal con dirección de peso. Normal con dirección de peso, normal y peso, el mismo ángulo de 37. Ya está. Si la masa es 10, el peso es 100. Esto quiere decir que los catetos son 60 y 80. Ya te usé, te cancelo. Si ya lo usaste, lo botas. No lo tengas ahí de recuerdo. Listo. A ver. Por la forma que tiene, este bloque como está inclinado va a descender. Y él lo arrastra al otro. Oye, pero no tiene mayor masa. No, pues. Si esto está en un plano horizontal, esto no va a intentar moverse. Si está en un plano horizontal, él va a querer estar quieto. Y el que intenta descender es él, porque está en un plano inclinado. Así que este patita lo jala al otro, así tenga menor masa, siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, fumamos, aplicamos una fumada. Fumada, pero no cualquier fumada, fumada de sistema. Sí, a ver, un segundo, chicos. Fumada de sistema. Ya, ahora sí. Mi gaturro se está escapando. Está desgraciada. Ya, ahora sí, fuerza resultante del sistema. Recuerda que es fuerzas a favor menos fuerzas en contra. ¿Está bien? Fuerzas a favor menos fuerzas en contra. Analizas uno a uno, por favor.
para este bloque, ¿cuál de estas tres fuerzas está a favor del movimiento? Ellas no, porque son perpendiculares. Solo ella está a favor. Sería más 60. No hay otra. De estas dos fuerzas, ahora el otro bloque, ¿no? De estas dos fuerzas, ¿cuál está a favor? Ninguna. Ambas son perpendiculares. No hay ninguna a favor, tampoco en contra. Así que él no aporta nada. Porque recuerda, fuerzas resultantes a favor o en contra del movimiento. Masa del sistema, o sea, el total, 10 más 20, 30. Entonces, la aceleración es 2. Ya tengo una de las preguntas, me pide la aceleración. Luego me están pidiendo la tensión. Cuando me piden tensión, voy a analizar un bloque, cualquiera de ellos, siempre el más fácil, ¿sí? Siempre el más sencillo. Entonces, ¿cuál de los dos bloques es más sencillo de trabajar? El bloque que está en la parte superior. Le voy a llamar bloque B, ¿ya? No tiene nombre. Voy a trabajar con el bloque B. ¿Por qué el bloque B y no el A? Fácil, porque siempre te tienes que meter con la más fácil. Y ella es más fácil, tiene menos líneas. Esto está complicado. Siempre nos metemos con la más fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a colocar el bloquecito, ¿sí? Voy a volver a colocar el bloquecito. Acá hay un peso. Aquí hay una normal. Y como aquí hay un cable que se ha cortado, aparece la tensión y se mueve hacia la izquierda. Ya está. ¿Qué hago? Le vuelvo a aplicar una fumada a este pata. Pero solo para él. ¿Cuál es la fuerza resultante? ¿Hay fuerzas a favor? Sí, la tensión. Positivo, a favor. ¿Hay en contra? No. Oye, ¿qué pasa con peso y normal? No afectan porque son perpendiculares. ¿Cuánto es la masa de B? La masa de B es 20. ¿Y cuánto es la aceleración? Ya lo calculamos, 2. La tensión entonces sería 40. Entonces tienes tensión, que es lo que piden, y aceleración, que es 2. Ambas cosas te piden. Vamos a ver la clave rapidito. Rapidito. Casa, cachimbo, 2.40, ¿sí? Aceleración y tensión respectivamente. Luego vamos a la número 8. En la número 8 me dice, una barra de 1 metro de longitud, alfa, 4 por 10 a la menos 5, o sea, el coeficiente de dilatación lineal. Se contrae 2 milímetros, o sea, se achica. Si se contrae, quiere decir que la temperatura disminuye. ¿Está bien? La temperatura va a disminuir, no lo olvides. Cuando la temperatura desciende hasta menos 30. Ah, ya me están dando la temperatura final. Hasta es final, ya se les dijo eso. Temperatura final es menos 30. ¿Está bien? Entonces vamos a trabajarlo, fíjate. Tengo que utilizar la propiedad. Es variación de longitud, L sub 0 alfa, variación de temperatura. ¿Cuánto es la variación de la longitud? 2. Pero dice 1000 milímetros. Mili es 10 a la menos 3. Ya lo hemos trabajado varias veces. Al inicio la longitud es 1. El alfa es 4 por 10 a la menos 5. Y tengo la variación de temperatura. Sería, a ver, 2 entre 4 es 1 medio. Este menos 5, tú sabes que cuando lo despejas pasa a sumar, sería más 5. Y menos 3 es 2. Quiere decir 100 entre 2, la variación de la temperatura es 50. Pero no me piden eso, me piden la temperatura al inicio, ¿sí? Me piden la temperatura al inicio. Entonces nosotros sabemos, ¿sí? Nosotros sabemos que si se contrae, la temperatura está disminuyendo, ¿sí? La temperatura está disminuyendo. ¿Está bien? La temperatura está disminuyendo. Chicos, escuchen. Si la temperatura disminuye, quiere decir que la del inicio es mayor, ¿sí o no? ¿Sí? La del inicio es mayor. Entonces la temperatura inicial menos la temperatura final tiene que ser 50. Chicos, ¿por qué coloco la del inicio primero? Porque recuerden, si se contrae, quiere decir que la temperatura disminuye. Y como se disminuye, al inicio será mayor. Tiene que ir primero. Reemplazo, menos, la temperatura al final es menos 30. 50, lo despejo.
Menos con menos es más. Uy, pero la respuesta, está escribiendo la respuesta, perdón. La temperatura al inicio sería 20 grados centígrados. ¿Ya? No olvides este orden, por favor. Recuerda que la temperatura al inicio es mayor. ¿Por qué la temperatura al inicio es mayor? Porque se contrae, la temperatura disminuye. ¿Sí? Si disminuye la temperatura, quiere decir que el inicio es mayor, entonces el inicio menos el final me tiene que dar la variación, 50. Siempre el inicio tiene que ir, perdón, el primer término tiene que ser el mayor. Y va a depender de si aumenta la temperatura o disminuye. La número 9 es chévere también. Te dice que se lanza una bala horizontalmente, con una rapidez de 500, ¿sí? Con una rapidez de 500 metros por segundo. ¿Ya? Contra una pared que se encuentra a 200 metros. La distancia de la bala a la pared son 200 metros. Esa es la pared. Sí, esa es la pared. ¿Está bien? Entonces nos dice, desde una altura de 1,5 metros, me dice, a calcular la altura en metros a la que impacta la bala. Entonces, ¿por qué me piden eso? Porque cuando nosotros disparamos, ¿sí? Como esto parte con una velocidad horizontal, tú sabes que esto empieza a caer, ¿por qué? Por la gravedad, ¿sí? Esto quiere decir que aquí se da un movimiento parabólico, ¿sí? Y me están pidiendo la alturita a la que impacta. Entonces, aquí impacta, y con respecto al piso, ¿cuánto sería la altura? Eso me pide, ¿sí? Bueno, vamos a aplicar propiedades. Cuando se trabajaba con movimiento parabólico, ¿cómo se hacía? Trabajábamos en el eje X y en el eje Y. En el eje X es distancia, velocidad en X por tiempo. ¿Cuánto es la distancia que se va a desplazar? 200. ¿Cuánto es la velocidad en la horizontal? Una chinita. Ya tenemos el tiempo. 0, 0 sería 2 quintos. Ya está. Y luego vamos al eje Y. En el eje Y me piden la altura. Y para la altura hay dos formas. Más menos h, v sub 0t, 5t cuadrado, o sea, la grande, y la chiquita. Vamos a usar la chiquita. Oye, ¿por qué voy a usar la chiquita? Fácil. Porque esta se usa cuando la velocidad es 0. Y en este punto solo tiene velocidad horizontal. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en y, ¿cuánto es? Para ese punto 0. Recién empieza el descenso. Entonces, reemplazamos. Recuerda que aquí pasa 2 quintos, ¿eh? 2 quintos de segundos, tanto para la horizontal como para la vertical. H sería 5 por el tiempo que es 2 quintos al cuadrado. Bueno, voy a operarlo con calma para que no se pierdan. Al cuadrado sería 4 sobre 25. Y ahora si lo multiplico, lo divido, sería 0,8. ¿Está bien? Sería 0,8, creo. Sí, 0,8. ¿Ya? Ojo, pero esa altura, ¿qué representa? Ese h que ves ahí es la altura que está bajando. Este espacio es lo que cae. Así que este es h. Y me acaba de salir 0,8. Porque eso es lo que baja. Pero te están pidiendo la altura a la que impacta. Y cuando te hablan de altura, es con respecto al piso siempre. Por ejemplo, él se encuentra a 1,5 metros del piso. A esta altura impacta. Bacán. Como él bajó 0,8 y todo es 1,5, ¿a qué h se encuentra del piso? A 0,7 metros. Eso me están pidiendo. La clave sería beso. ¿Sí? La clave es beso. Luego la número 10, que es de temperatura. Ah, ya, chévere, chévere, chévere. Cuando me daban una escala arbitraria, ¿sí? Una escala arbitraria, como la escala U, que no es conocida, no es la clásica de Celsius, Fahrenheit o Kelvin, se les dijo que ustedes deben trabajar al toque con su, ¿cómo se llama esta cosa? Con su esquemita, ¿no? Agarrar, o ¿sabes qué? Tú vas a hacer U y tú vas a hacer C, en cualquier orden, U y C. Entonces, cuando trasladábamos los valores, se les dijo que al chocar con los ejes coordenados, uno de los dos tiene que ser 0 siempre. Empezamos por él.
o por el de arriba, por cualquiera, tú empiezas por cualquiera, ya este de acá, la miércoles. U menos 45. Si tú eres menos 45, el otro es 0. Porque siempre que choca en un punto, en un eje, va a ser 0 cualquiera de los dos. Siempre. Este otro punto, C30. Si tú eres 30, el otro es 0. Porque siempre uno de los dos es 0. Una vez que teníamos esa estructura, se tenía que trazar una tercera línea. Y se les dijo que siempre la tracen al centro. Entonces el problema me dice, oye, ¿qué me están pidiendo? ¿A qué temperatura coinciden? ¿Qué quiere decir a qué temperatura coinciden? ¿A qué temperatura ambos son X y X? Eso me pide, ¿sí? Siempre trazamos la línea al centro, no lo olvides. ¿A qué temperatura son X y X? Chiquito, grande, en esa secuencia. Sería entonces X menos 0, X menos 45 menos 0, menos 45. Chiquito ahora, X menos 30, siempre en el mismo orden, ¿no? Grande, 0 menos 30, menos 30. Y ahí ya lo que se viene es simplificar. Le saco quinceava, menos quinceava. ¿Sí? Menos quinceava, 3 y 2. Lo multiplico. X por 2, 2x. El triple de esa cosa, 3x menos 90. Y de aquí X sería 90, chicos. Entonces, algunos pequeños se echan, oh, pero el 90 no debería estar arriba, no me importa. Yo siempre voy a asumir la línea al centro, entre esas dos. Y luego simplemente aplico lo de tales. Chiquito, grande, chiquito, grande. La clave sería casa. ¿Ya? Te están pidiendo a qué temperatura coinciden, o sea, qué temperatura tienen igual valor, X y X. La 11 es una pregunta que podría ser de examen. Porque es rara, pero tiene que salir al toque. Mira, un tubo de metal tiene una longitud de 1 metro, me da la longitud. A 20 grados centígrados, ¿no? Ya, temperatura inicial de 20. Se observa que es allá. Al hacer pasar por el vapor a 95, quiere decir que al final la temperatura será 95, ¿no? De alguna forma tengo que usar ese valor. Se observa que se alarga hasta 1.0,3. Entonces, ya fue el problema. Si me hablan de una longitud inicial y una longitud final, o sea, se alarga hasta, quiere decir que estoy en dilatación. Y debo usar esta propiedad. ¿Sí o no? Tiene que ser esa, no hay otra. Entonces, ¿cuánto es la variación de la longitud? No sería la diferencia. ¿Cuánto varía? Sería el final menos el inicio. Si yo resto final menos el inicio, sería 0,003. La longitud al inicio es 1. El alfa es lo que quiero. Oye, ¿cómo saca la variación de temperatura? Bueno, no estoy seguro, pero me acabo de dar cuenta que entre 20 y 95 está variando ¿en cuánto? En 75, ¿sí o no? Entre 20 y 95, la variación de temperatura es 75. Ya está, voy a trabajar esto. Esto es 3 por 10 a la menos, a ver, 1, 2, 3. 3 por 10 a la menos 3. Sobre, pasa a dividir el 75. Igual a alfa. Tercia 1, tercia 25. Sería 10 a la menos 3 sobre 25. Pero ¿cuánto es 1 sobre 25? ¿Recuerdan eso, chicos? ¿Sí? Voy a ponerlo así, a 10 a la menos 3, 1 sobre 25. 1 sobre 25 es, escucha, no sé, 0,04 creo, lo verifican, ¿ya? 1 sobre 25 dividiendo es 0,04. Sí, 0,04. ¿Qué quiere decir? Que el alfa se escribe así. En el lugar de escribir 1 sobre 25 o 0,04, escribo 4 por 10 a la menos 2, porque corre 2. Y le agrego el 10 a la menos 3 original. Finalmente sería 4 por 10 a la menos 5. Pero eso ya es cuestión algebraica. Mi función, mi labor es plantear esto. Esa es la propiedad porque me hablan de incremento de longitud. Y lo demás sería operación por parte de ustedes. Ahora vamos a leer los comentarios mientras le tomo la fotex.
Profe, se ve borroso. Limpien sus lentes, chicos, por favor. Vamos a limpiar el mío también, a ver. Ya está recontra 5K todavía. A ver, profe, en la 10, ¿no es menos 3 cuando se simplifica? No, porque no estoy sacando quinceava, estoy sacando menos tresava. O sea, no estoy sacando quinceava en la número 10, estoy sacando menos quinceava. A ver, profe, ¿el vapor se considera como temperatura final? Sí. ¿Por qué? Porque no te queda de otra. Escuchen, eso, a ver, ¿quién fue? Un ratito. Déjame leer, no muevas. Evelyn, escúchame. Cuando nosotros vamos a admisión, a veces nos vamos a encontrar con problemas raros, pero tienes que dejar fluir todo, que fluya nomás. Lo primero que se te ocurra esa es, porque todas son de aplicación. Si en la 11 me dicen que aumentó la longitud, quiere decir que voy a usar esa propiedad que está ahí, la de negro. Necesito la variación de temperatura. Y tengo dos, tengo 20 y 95. Me dicen que 20 es la inicial. Entonces digo, caballero, la de 95 tiene que ser la final. Ya luego cuando ustedes ingresen, algunos chicos, los de, ¿cómo se llama? Los de industrias van a llevar transferencia de calor. Calderos, toda esa vaina. Calentadores. Ahí van a ver que efectivamente era la temperatura final, pero eso después de unos 4 años, ¿no? Octavo ciclo. Por ahora, amén. Temperatura final, la del vapor. Por ahora. La 11. Ya, ahora vemos la 11. Amén, profe. Escúchame, Evelyn. En la número 11, ¿tienes problemas con el planteo o la simplificación? Me avisas. Chicos, yo no leo la mente. Ustedes me dicen se ve borroso cuando termino la pizarra. Alguno de ustedes puede decir, profe, y me pasa la voz para ver qué puedo hacer. No me pueden avisar al final, eso es absurdo. No, pues ustedes escriben, pero yo leo los comentarios cuando tomo la foto al final de la pizarra. A ver, ¿qué dice Ana Lucía? Profe, en la 8, si no me hubiera... Ana Lucía, ya. Si no me hubiera dicho desciende, entonces lo dejaba como final menos inicial, así es pequeño. Lo tomabas en ese orden. Profe, ¿por qué la B en la 9 es 0? Si la bala está bajando. A ver, ¿quién es? ¿Dónde está? Santín. Escúchame, Santín Aldana, ¿ya? En la 9 es 0 porque el 500 es solo la velocidad horizontal. El problema lo dice. Te dice que se mueve solo horizontalmente al inicio. Entonces, si solo tiene horizontal, quiere decir que la vertical es 0. ¿Está bien? El problema lo dice. O sea, el pata lo dispara horizontal. La bala cae por la gravedad. Empieza a caer. En la 8 apliqué temperatura final. A ver, Torres. El 8 apliqué temperatura final es igual a temperatura inicial más AT. Esa propiedad no es correcta. Angie. O sea, es correcta, pero no saben aplicarlo. Porque la variación de temperatura puede ser positivo o negativo. Positivo si aumenta, negativo cuando disminuye. Ten cuidado con eso. La variación de la longitud en la 8 es en cuánto varía, ¿no? Claro. Si te dice que varía quiere decir que es la variación de longitud, ¿ya? Si la temperatura disminuye, el objeto también, profe, claro. Creo que una variación siempre es el final menos la inicial. Me sale menos 20. Hoy, Chukis, lo voy a matar. Uno por las webs le dice,
les explica temperatura inicial menos final porque la temperatura inicial es mayor. Les estoy explicando eso porque la mayoría se va a confundir. En la 8 les ha salido menos 20, menos 80, cualquier cosa. Cualquier cosa. Los chukis hoy. En la 13, S2 es ohmios. 12. Ah, pero un ratito, ahora vamos a la 13. Ya. Ya, les voy a dar la propiedad para variación, pero, pucha. Ah, no lo habías leído ya, bueno, no te preocupes, Aldana. Eso de no leer una parte del texto es algo más común de lo que crees. Se nos olvida siempre, ¿no? Se nos escapa. Nos emocionamos y leemos solo la mitad. A ver. Ya está. Profe, mi duda, pero ¿cuál es tu duda? Ah, dime. No me leyó. Es que vi varios, ya no leí. Dime de nuevo, Kiarita, por favor. 7, ya. ¿Cuál es la duda en la 7? Dímelo. Escríbelo, por favor, porque no sé dónde están. Hay varios comentarios. Hasta encontrarlo me voy a demorar más. Le decía que si el peso es menor, mayor. Ah, claro, si el peso es menor y está inclinado, igual va a caer, sí, igual desciende, Kiarita. Porque la única opción que tiene la pregunta número 7 es que el bloque que está inclinado descienda, no hay otra. Así sea el otro mayor, tiene que descender. ¿Tú te imaginas que el bloque 10 suba? Ese bloque pequeño, el de la izquierda suba. No tiene sentido, o sea, ¿por qué va a subir? Solo tiene que caer, no queda otro. Así el otro sea más grande. Profe, así sea mayor, no pasa nada. La única opción es que baje. El de 20 está en un plano inclinado, el de 20 está en un plano horizontal, eso nunca va a caer. O sea, por sí solo. Profe, ¿puede explicarle en la 9 por qué usó la fórmula de 5t cuadrado? Porfa, obis wonky novis. Y con eso continuamos, ¿ya? Ya. Chicos, alguno de ustedes tiene que avisarme. O sea, si estoy empezando y se ve medio borroso, puede ser que se haya empañado la cámara o que tengan que mover las manos para que enfoque. Si tú me avisas cuando llego acá al final, ya no seas malo. Tú, a ver, la de 5t cuadrado. Escucha. Esta propiedad de altura, amigo, de 5t cuadrado se usa en dos casos. Cuando el h es máximo o cuando la velocidad es cero. En y, claro. ¿Sí? Entonces, el pata te dice que lanzaste una bala horizontalmente, pero tú sabes que cuando lanzas algo queda afectado por la gravedad, así que esto va a empezar a descender. Como al inicio solo tiene velocidad horizontal, quiere decir que en y, ¿cuánto es? 0. Y si en y es 0, estamos en este caso. Si en y es 0, la altura se puede calcular como 5t cuadrado. Cualquiera de los dos casos. ¿Está bien? Se aplica cuando la altura es máxima o cuando la velocidad es 0. Oye, ¿cómo sé que la altura es máxima? Porque te dice, calcule la altura máxima. ¿Está bien? Te lo dice. Ya, esto de acá, rápido. A ver. Fíjate, la número 8, ¿ya? Esa es la propiedad, chicos. Por ahí alguien menciona esa propiedad, se la voy a entregar, ¿no? Para que no fastidie. Pobre que te confunda nuevamente, ya te doy propiedades, solo reemplazar. ¿Sabes qué es lo malo de darles esta propiedad? Que no la recuerdo. Se olvidan. Y siempre aplican mal, tienen que deducir. Te dice, en el problema te decía que la temperatura al final es menos 30. Te pedían la inicial si la variación de temperatura es 50.
Pero como te dice que se contrae, si se contrae quiere decir que se vuelve más chiquito, que la temperatura disminuye. Es por eso que se toma el menos. Pasa a sumar, sería 20. ¿Sí? Las chicas, chicos, tengan cuidado con eso. El final es el inicio, más o menos la variación. Positivo cuando aumenta, negativo cuando disminuye. Continuamos. ¿Qué cosa? Y ahora sí. Los perritos estaban llorando. Cachorros. A ver, me quedé en la 11, 12, 13, 11. Ah, ya, en la 13 alguien me preguntaba. Todos son ohmios, no sé si sale bien en tu material, ¿ya? Es 3 ohmios, 2 ohmios. Ah, el de 12 ohmios, ¿no? Debe ser 12 voltios. Eso que está en la fuente, esos dos palitos de 12 voltios. Para el tiburón que me estaba preguntando hace un rato, ¿ya? 12. A ver. ¿Está? Uy, chispas, acá creo que debe estar el tico. Por acá la 13. Ya, a ver, continuamos, chicos. Vamos para 12, ¿ya? A ver, si el bloque está en equilibrio sobre el plano inclinado, calcular el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y el plano inclinado si el bloque está en movimiento inminente. Ya está. A ver. ¿Te dan la masa? No te dan la masa. Bueno, seguro no es necesario. A ver. Solo te dicen que esto es 100. Escucha. Y el ángulo 37 seguro, porque siempre viene 37. Ya salió. 37. ¿Qué quiere decir movimiento inminente que está a punto de moverse? Que se debe usar la fuerza de rozamiento estática. ¿Ya, chicos? ¿Dónde está? Por negro. Acá está.
Ya. Pues agarramos y trazamos las fuerzas. Agarras, por aquí está el peso, si la masa es m, el peso es 10m, ¿sí? Por aquí está la normal. Y si el bloque está sobre un plano inclinado, solo tiene una opción que es descender, ¿no? O querer descender. Este patita va a querer descender. ¿Por qué no desciende? Porque aquí aparece la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Partimos. Te parto a ti peso, que está chueco, en 2. Peso y normal, el mismo ángulo, tú eres 37. Si tú eres 10 y el ángulo es 37, los catetos serían como 6 y como 8. Esto es 8m y esto es 6m. Entonces, la normal sería 8 y 8, 8m. ¿Por qué? Porque te dice que está en equilibrio. ¿Sí? Te dice, escucha, te dice equilibrio. ¿Y equilibrio qué quiere decir? Reposo. ¿Sí? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas es 0. Estas dos se cancelan. Estas dos también. Si tú eres 6, tú serías 6m. Ahora, el problema me está diciendo movimiento inminente. ¿Qué quiere decir cuando me dice movimiento inminente? Escucha, cuando el problema me dice movimiento inminente, quiere decir que la fuerza de rozamiento es máxima y se calcula como E por el mu estático, ¿sí? Escucha, si me está diciendo que el movimiento es inminente, quiere decir que está a punto de moverse, que la fuerza que le estás aplicando es idéntica o igual a este valor. ¿Está bien? Movimiento inminente, fuerza de rozamiento máxima. Entonces, ¿cuánto es la fuerza de rozamiento? 6m, porque es lo que acabamos de determinar. ¿Y a qué es igual? La normal, 8m. El mu estático es lo que quiere. ¿Sí? Agarras, suácate, suácate, sacas m y m. 6 entre 8 sería el mu estático. Pero al dividirlo, sería 0,75. Aparece de esa forma, ¿sí? Aparece de esa forma, como decimal. Es lo clásico. La clave sería besito. Antes de ir a la número 13, vamos a ir a la 14, porque este problema entra en este boquito. Nos dicen, nos pide la posición X cuando el móvil, ¿sí? ¿Cuál será la posición en metros? Cuando alcance una velocidad de 16, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegamos a la ecuación de la velocidad a partir de la deposición? ¿Sí? Así. Se deriva, ¿sí? La idea era derivarlo. Si derivamos, podemos llegar a la ecuación de la posición. Derivada de menos 10 es 0, derivada de menos 4t es menos 4, y este multiplica 2 por 2, 4t. ¿Sí? Derivando llegamos al toque a eso. Pero de repente tú dices, oh, yo no recuerdo la derivada. Bueno, no hay problema. Pero sí sabes que la velocidad al final es el inicio más at, ¿sí o no? Eso sí sabes. Entonces, ¿qué haces? Al igual que en el problema 2 o 3, uno de los primeros, reconoces posición inicial, velocidad inicial, y este es a medios. ¿Sí? El inicio no me sirve. Quiero la velocidad al inicio. ¿Cuánto es? Menos 4. Quiero la aceleración. Si 2 es a medios, el A tendría que ser 4. Entonces sería menos 4 más 4. ¿Ya, chicos? Si no recuerdas lo de derivadas, porque no aprendiste a derivar en algebrita, no te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Simplemente reconoces los elementos y los reemplazas en tu ecuación. ¿Por qué necesito la de velocidad? Porque me está pidiendo la posición cuando la velocidad es 16. ¿Sí? Cuando la velocidad es 16. A ver, entonces, si la velocidad es 16, ¿sí? Si la velocidad es 16, ¿cuánto debería ser el tiempo? Pues si el v es 16, el t ¿cuánto debería ser? Despejándolo, ¿no? Pasa a sumar, sería 20 entre 4, 5.
Bacán. Entonces, quiero calcular la posición cuando el tiempo sea 5. Y eso lo operamos. Ya chicos, no lo olviden. Recuerden, para que la velocidad sea 16 pasaron 5 segundos. En esos 5 segundos, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el X? Reemplazamos. ¿Cuánto sería todo eso? A ver, aquí hay 20 y 10, menos 10, menos 20, menos 30. 5 al cuadrado es 25, por 2, 50. 50 y menos 30, 20 metros. Esa sería la ubicación. La clave entonces sería besito. La clave es besito. Luego vamos con la número 13. Ese problema lo he modificado porque te pedían varias cosas, ¿ya? Lo he modificado para nosotros porque ya no viene muy trámite. Solo vamos a calcular la resistencia equivalente. Acá tiene que ser 12 ohmios. Perdón, 12 voltios. Dice 12 ohmios. ¿Está bien? Es 12 ohmios. No va a servir ese dato, pero igual. Tiene que ser 12 voltios. La idea era, cuando me pedía la resistencia equivalente, fijarme si estaba en serie o paralelo. ¿Sí? Y si no puedo fijarme de forma directa, lo que iba a hacer era meter puntos. Siempre con respecto al voltaje. Con respecto al voltaje. Vamos a darle puntos. Ah, ya. Como esto es A, ya me lo dan como dato, esto también debe ser A. ¿Sí? También debe ser A. Oye, no pasa. Acá sí pasa. Pasa. ¿Por qué no pasa? Porque hay resistencias que impiden su paso. Ya no puedo seguir trasladando A. Arriba tampoco, porque acá hay un huequito, no va a saltar el hueco. Oye, y arriba, púchale, como acá es B, le daré C. Pero tampoco pasa. Dice, oh, tampoco pasa. No te preocupes, tranquilo. Oye, faltan estos vértices. Faltan esos vértices. A, B, C. Bueno, le voy a dar M, porque es costumbre. Esos tres son iguales. ¿Por qué? Porque no hay ninguna resistencia que impide el paso. Recuerda que nosotros trabajamos siempre con respecto al voltaje, así que vamos a trabajar con respecto a esos dos puntos. Coloco A y C a los extremos siempre, sí, siempre. Coloco un M, ¿y cuál es el otro? El B. ¿Sí? La referencia, que son el voltaje a los extremos, y los otros dos puntos por el centro, M y B. ¿Sí? Entonces, esa es la secuencia. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a meter las resistencias. Concéntrate. Empieza con cualquier orden, pero ve tachando. B y M3. B y M3. ¿Ya? Acá. B y C2. ¿Ya? Acá L. M y A6. ¿Ya? A y M3. ¿Ya? M y A2. Ya está. Eso sería. Entonces, ahora sí ya podemos darnos cuenta si es serie o paralelo. Estas tres están en paralelo y estas dos en serie. ¿Está bien? Chicos, ¿cuánto sería el equivalente para estas tres? ¿Cuánto sería? Por paralelos. El equivalente para esas tres, chicos, ¿cuánto sería? ¿Qué dices? Si no puedes con las tres, puedes agarrarla de 2 en 2, ¿sí? Parejita. Sería 1, one, así es, 1. Es más, eso ya se ha trabajado varias veces. ¿Sí? 1. Oye, ¿sabes qué? Toda esta etapita me va a quedar 1. Entonces, va a quedar así. Fíjate, ¿ah? Aquí hay 1. Luego 3 y 2. Por lo tanto, la resistencia equivalente sería 1, 3 y 2, 6 ohms. ¿Sí? Tú sabes que esto está en serie porque es una misma línea de corriente, un mismo cable. Ya está entonces el problemita número 13. ¿Ves? Ahora, ¿sí me puede venir en el examen? Sí, puede ser. No es tan complicado, es un problema directo. Luego vamos al número 15. En realidad no sé qué me pico. El trabajo en Joule
que debe realizar la fuerza F, ¿ya? Para que el bloque de 5 kilogramos recorra 5 metros, nada más. Recorra 5 metros con rapidez constante. Uy, velocidad constante, ese problema me suena. Con velocidad constante a través de un plano inclinado liso rugoso, cuyo coeficiente de rozamiento cinético es 0,25. Ya, a ver, vamos a trabajar eso entonces. Cuando el problema me dice que se mueve con velocidad constante, quiere decir, ¿qué quiere decir velocidad constante? No sé si lo recuerdan. Velocidad constante quiere decir que el trabajo neto es 0. Y se aplica trabajo de F, trabajo del peso, trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la normal, que son las fuerzas que actúan ahí. Peso, fuerza de rozamiento normal y el F, que es lo que me están pidiendo. De acá, la normal se va a anular. ¿Por qué? Porque como es perpendicular al movimiento, esto se cancela, es 0. Cuando es perpendicular, se cancela. El trabajo de F entonces sería, trabajo del peso, MGH. Como está subiendo, es negativo. ¿Sí? Porque el peso se opone al movimiento, el peso apunta hacia abajo. El trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? ¿Cómo va a ser? ¿Te dan la fuerza de rozamiento o no? Uy, no te da, ya fue. Ya fue, no te conviene esta forma, muy trabajoso. Vamos a trabajar aquí arribita. Espérame un ratito, velocidad constante. Ahí. Fíjate lo que vamos a hacer. ¿No? $50. Normal. Fuerza de rozamiento. ¿Sí? Listo, ya está. El diagrama de cuerpo libre. Peso, normal, fuerza de rozamiento. ¿Sí? Chicos, ¿te dice que asciende o desciende? Fíjense por favor la 15 si asciende o desciende. No te dice nada, ¿no? No, no dice. Voy a asumir que sube. Voy a asumir que sube. Porque si me dan el F lo tiene que subir, ¿no? Si no está por la pues. ¿Está bien? Lo va a subir. Entonces, ya vi que el 50 está chueco, así que te voy a partir en 2. Si esto es 37, él es 37. Quiere decir que esto es 30 y esto es 40. Y esto de acá ya desaparece. Ya lo hemos hecho varias veces, así que lo voy a botar de acá. Listo. Acá. Si tú eres 40, como en la vertical no hay movimiento, la normal tiene que ser 40 también. ¿Sí? ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento? Normal por mu sub c. ¿Por qué me están diciendo que hay movimiento? Es coeficiente de rozamiento cinético. ¿Cuánto es la normal? 40. ¿Cuánto es el coeficiente de rozamiento cinético? 0,25. 0,25 por 40 es 10. Ya está. Ahora sí, si la velocidad es constante, quiere decir que hay equilibrio. Sumatoria de fuerzas, 0. Entonces, si acá tengo 30 y acá 10, la suma sería 40. El F tiene que ser 40. Porque toda la suma tiene que ser 0, recuerden. Velocidad constante. Por lo tanto, el trabajo de F se calcula como fuerza por distancia. Positivo, porque está a favor. Más F, que es 40, por la distancia, que es 5. Más 200 Joule. No se olviden, chicos. Cuando me hablan de velocidad constante, eso quiere decir que la suma de fuerzas es 0 o que el trabajo es 0. ¿Está bien? Cualquiera de los otros. En este caso voy a usar la de fuerzas, porque es un poco más sencillo. O, ¿cómo sabes que la de fuerza es más sencillo y no la otra? Por experiencia. ¿Sí? Por experiencia. Ustedes también tienen que practicar, meterse, o sea, probarlo con todo y ver cuál les conviene. ¿Ya, chicos? La 16 es un poco tranca porque es teórica. O sea, tranca porque no recuerdan la parte teórica. Tranca por eso. O sea, vas a sufrir porque te voy a preguntar
o voy a mencionar aspectos teóricos y lo más probable es que no lo recuerdes. Lo más probable. Te dice que en la figura el punto P equidista. Este punto P está en la mitad, justo en la mitad. Es el punto P equidista de ambas cargas. Una es +1 y la otra es -1. Microcoulomb, ambos. ¿Ya? Cualquier carga puntual ubicada en el punto P está en equilibrio falso. La primera es falsa. ¿Por qué la primera es falsa? Por lo siguiente. Si tú colocas una carga acá, cualquiera, dice cualquier carga, o sea, voy a asumir positiva porque es la más fácil. Si la carga es positiva, ¿hacia dónde se movería? ¿Derecha o izquierda? Entonces, le decimos al toque, ¿no? Espérate. Si él es negativo y él es positivo, entre ellos hay una interacción. Fuerza eléctrica 2 le voy a llamar. Lo atrae. Si él es positivo y él es positivo, hay una interacción entre ellos de repulsión. Fuerza eléctrica 1. Cuando es positivo, positivo se repelen. Quiere decir que se aleja de esta carga. Cuando es posinega, hay atracción. Quiere decir que se acerca a esa carga. Entonces, ¿esto permanecerá en reposo? No, porque ambas fuerzas lo llevan hacia la derecha. Es por eso que la primera es falsa, como pocas. Seguimos. El campo eléctrico en P es 0. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos otra vez de vectores. Y tienes que recordar cuando el campo eléctrico es saliente o entrante. ¿Sí? Tienes que recordar si es entrante o saliente. Si es positivo, sale el E de 1. Si es positivo, sale. Si es negativo, le entra. Este sería el E de 2. ¿Ves? Eso es teoría. Positivo saliente, negativo entrante. Una vez más. Ambos campos tienen igual dirección, por lo tanto se suman. Así que, si me dicen que el campo eléctrico en P es 0, eso sería falso. No es falso, porque esos dos no se anulan. Se complementan, se suman. Vamos con la otra. El potencial en P es 0. Vamos a ver, esa sería verdadera. ¿Por qué es verdadero el potencial en P? Por lo siguiente. Recuerda que ambas tienen la misma distancia y las cargas en lo único que varían es en el signo. ¿Está bien? Entonces, voltaje generado por 1 sería constante más Q sobre la distancia D. El voltaje generado por 2 sería constante menos Q, porque es negativo, sobre la misma distancia. ¿Y cómo se calcula el voltaje en P? Simplemente la suma. El voltaje en P es la suma. Y si yo sumo ambos valores, como él es posi y él es nega, ¿qué sucede? Se cancela. ¿Y cuánto quedaría? 0. Entonces, la tercera proposición nos dice, ¿el potencial eléctrico en P es 0? Sí, es 0. ¿Ya, chicos? Esa es la teoría de electrostática 1 y 2. Fuerzas. ¿Cómo determinar la dirección de fuerzas? La dirección de campos. ¿Y qué hacer o cómo se trabaja con voltajes? Para voltajes, se reemplaza con todo y signo, no lo olviden. Listo, vamos a tomar la foto, la picture. A ver, espérate, vamos a primero la foto, porque luego voy a borrar. Foto. Ustedes deberían tomar foto y me ahorran el problema. Toma ahí una captura de pantalla. Profe, se ve borroso, lo siento. Ahora vamos a limpiarla. Ya está. A ver, vamos a leer. ¿Vamos a comer? No, pues cada uno. Vamos a comer. Chicos, Milagro está invitando a comer. Vamos a comer, dice. A ver, listo, a ver, ¿qué? Vamos a leer los comentarios. A ver, vamos de retro. A ver, los
Los dos primeros de la 16, claro que sí, ahora lo hacemos. Profe, en la 13 se colocan los puntos opuestos 13, 13, 13, 13, 13, 13. Ah, sí, de hecho, siempre es con respecto al voltaje. O sea, si no te dicen la resistencia equivalente con respecto a un par de puntos, tú vas a asumir siempre a costa con respecto al voltaje. Y con respecto al voltaje, ¿cuáles son los puntos que son, o sea, cercanos a A y C? Entonces, A y C, wash a los extremos. Y así trabajas, ¿sí? A y C a los extremos y trabajas con ellos dos. Vamos a comer después. Ya, oh, ya se está yendo la gente, ya está yendo a buscar comida, desgraciados. ¿Qué hora es? Faltan 4 minutos. Falta todavía. Y la gente ahí del salón 3 todavía. Hasta que lo voy a cachetear el lunes. Ya. Chicos, hoy hice un repaso de todo y no de electromagnetismo porque el electromagnetismo no viene, así que no es necesario perder tiempo con eso. Chicharrón. Ya, vamos con la 16 al toque. No, el electromagnetismo no viene. Viene, o sea, ustedes se asustan con el electromagnetismo por la forma de los problemas, porque son trancas, son grandes. Pero si llega a venir magnetismo, viene una vergüenza. Ya, rapidito con la 16, chicos, porque ya también tanto hablaron de comidita que ya dio hambre. ¿Sí? Luego les envío las claves para que comparen. A ver, ¿dónde estás tú? Ya, chicos, no pueden olvidar lo de direcciones, pues, de campo y fuerza. Vamos con campo y fuerza, ¿ya? Los dos. A ver, acá. Ya este es para fuerza y este que sea para campo. Más Q menos Q. ¿Sí? A ver, y acá en la primera te dice que cualquier carga se anula las fuerzas, creo, permanece en reposo. No sé qué frase es. En la número 16, la primera, te dice cualquier carga puntual ubicada está en equilibrio, quiere decir que no se mueve. Vamos a ver. Voy a ubicar, como me dice cualquier carga, voy a ubicar una carga más Q para poder analizar. Puede ser negativo también, pero me siento más cómodo con el más. Porque me dice cualquiera. Interacción electrostática, ¿ya? A ver. Entre más y más, ¿qué cosa hay? ¿Atracción o repulsión? Repulsión, ¿sí? Más y más hay repulsión. Si hay repulsión, esta carguita quiere ir hacia la carga o se aleja. Se tiene que alejar, lo voy a llamar fuerza 1. ¿Por qué se aleja? Porque siente repulsión por esta carga. ¿Está bien? Ahora voy a analizar la interacción entre él y el negativo. Como él es posi y él es nega, este se siente atraído por ese negativo. Y si se siente atraído, quiere decir que va hacia la carga. Se siente atraído. Esa sería la fuerza generada por la interacción con dos. Entonces, si hay dos fuerzas y ambas apuntan hacia la derecha, él no podrá permanecer en equilibrio, o sea, no se queda quieto, se empezará a mover. ¿Está bien? Se va a empezar a mover. ¿Ya, chicos? Ya. Eso es cuando hablamos de fuerzas. Cuando hablamos de campo, debes recordar que cuando es positivo, el campo sale, y cuando es negativo, le entra. ¿Sí? Eso es teoría. Como esta carga es positiva, tengo dos opciones, que entre o que salga. ¿Sí? Una de esas dos tiene que ser, pero como él es posi, tiene que ser saliente. O sea que no puede ser. Y este será, le voy a llamar el E de 1. ¿Sí? Ya está. Por ser positivo. Luego voy con el otro, negativo. Ya. Otra vez, tengo dos opciones, entrante o saliente. Cuando es negativo, ¿qué sucede? Le entra, o sea que la flecha se dirige hacia la carga. Tiene que ir hacia ella, entrante a la carga. Esto desaparece. Y este sería el E de 2. ¿Está bien? En la segunda premisa te dice, oye, ¿el campo es nulo? No.
Porque para que sea nulo, ¿cómo deben ser las direcciones opuestas? Y no lo son. Esto nunca se va a anular. Es más, cuando tienen la misma dirección, se suman. ¿Ya, chicos? Ahora sí, pequeños, vayan a almorzar, coman su chicharrón, no sé qué por ahí estaban comentando. Provecho, diviértanse, mastiquen bien, por favor, no se vayan a atorar. Nos vemos la otra semana. Se cuidan todos.